podemos alabar a Dios, no por el dolor del momento, sino que podemos alabar a Dios a pesar del dolor del momento. Él es nuestra fuerza inquebrantable, hermanos. Él guarda los pies de sus santos, porque nadie será fuerte por su fuerza. A esta hora, la Iglesia Metodista Independiente se reúne para presentar su programa En Espíritu y Verdad. Dios es Espíritu, y los que le adoran en espíritu y verdad es necesario que le adoren. Bienvenidos al programa de hoy. Bien, les saludo a cada uno de ustedes, mis amados hermanos, en el amor del Señor. Para aquellos quienes no me conozcan, me presento. Mi nombre es Tomás Hoffman, exhortador de la Tercera Iglesia Metodista Independiente con la gracia de Dios. Y para mí es un gozo tremendo estar en esta tarde compartiendo con ustedes, pues es mi primera predicación fuera de mi congregación. Así que muchas gracias por sus saludos cariñosos, junto a mi esposa, igual por supuesto la hermana Margarita. Les invito a que tengamos un momento de oración puestos en pie para dar inicio a la palabra de Dios, la reflexión. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea su nombre. Damos gracias en esta tarde, Señor, el sustento que usted nos da de poder crecer y edificarnos, Señor, en su santa palabra. Pido que usted sea guiándome a mí, Señor, que usted sea abriendo el entendimiento, los oídos de mis hermanos, y que esta palabra que usted ha preparado para nosotros esta tarde sea de edificación para nuestras vidas, Señor, y que seamos obradores de su palabra tal como nos pide. En el nombre de Jesucristo, nuestro único Señor y Salvador, clamamos todo esto a usted. Amén. Como leíamos en Habacuc, muchas veces nos encontramos en situaciones complicadas en nuestra vida. Es algo que el profeta explica o demuestra de una manera muy clara y angustiante. Lamentablemente no estamos ajenos a estas situaciones. Todos hemos pasado o pasaremos por situaciones que desgarran parte de nuestra alma. Y por instinto muchas veces en estas situaciones hemos tratado de aferrarnos a lo que tengamos en nuestras manos o nuestro alcance. Y en medio de tratar de buscar consuelo en algo, recordamos a Dios. Pero como estamos en un momento tan difícil, no le recordamos quizás con tan buenas ideas. El enojo, el desconsuelo, la tristeza, la ira, la incertidumbre y entre otras emociones nos guían a pensar en Dios que Él es el principal responsable de nuestros males, que por su voluntad estamos sufriendo estos castigos de una condena, tratando de llevarlo a algo, ¿cierto? Castigo al que no nos sentimos ajenos, por supuesto, porque nos preguntamos ¿por qué me pasa esto a mí? ¿Acaso soy tan malo? ¿Habré hecho algo mal? ¿Será que Dios me está castigando por esa mentirita que dije? Mentira es pecado, pero no fue una mentira tan grande, fue una mentirita nomás. Y fue por el bien de alguien. Algo común en el creyente y en el mundo. Pero a nosotros, los hijos de Dios, esto es algo que nos invita a reflexionar y autoanalizarnos profundamente. Este sentir descrito es algo que se logra apreciar a grandes rasgos como mencionábamos en la lectura bíblica. Y mediante la ayuda y la guía del Espíritu Santo, analizaremos esta situación y sentir los cuestionamientos propios que llevamos en las situaciones que sobrepasan nuestra calma y por supuesto nuestro entendimiento, porque estamos fuera de nuestra razón. Reflexionaremos cómo debe ser nuestra postura como hijos de Dios y qué nos enseña Dios mediante su palabra con respecto a esto. En algún momento al preparar esta reflexión o predicación, quería mencionar o tenía la idea de que Habacuc es un libro apartado y que solamente él nos habla de esta situación. Pero al avanzar en este estudio, puedo notar que no es un tema apartado en la Biblia, que no es exclusiva de este libro, sino que presente en la Biblia completa. Y a medida que desarrollemos el tema, analizaremos y reflexionaremos sobre las diferentes porciones bíblicas que nos habla de este tema. Cabe mencionar que el libro de Habacuc es un libro de 3 capítulos en los que el profeta observa situaciones que le hacen cuestionar la personalidad, el carácter y la voluntad de Dios, tal como describíamos en estas situaciones que pasamos normalmente, en los que él clama a Dios en 2 ocasiones,
y asimismo él recibe respuesta de Dios en 2 ocasiones. Desarrollaremos este tema analizando las quejas del profeta y las respuestas de Dios, iniciando en el primer clamor de Habacuc, la cual encontramos en Habacuc 1, versículos 2 al 4, que dice: ¿Hasta cuándo, Jehová, clamaré y no oirás? ¿Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás? ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que mire molestia y saco y violencia delante de mí, habiendo además quien levante pleito y contienda? Por lo cual la ley es debilitada y el juicio no sale verdadero. Por cuanto el impío asedia al justo, por eso sale torcido el juicio. Si nos damos cuenta, aquí el libro inicia con un clamor muy claro de parte de Habacuc. ¿Hasta cuándo clamaré, oh Jehová, y no oirás? Y esto es algo que, como mencionaba, es algo muy común lamentablemente. Pero no en todo el creyente, sino aquel neófito o creyente nuevo o inmaduro. Y también quiero mencionar que el no creyente también muchas veces se aferra a esto para no creer en Dios o para aferrarse a su ateísmo. En ambas personas, tanto en el creyente inmaduro como en el no creyente, pueden surgir preguntas tales como: ¿por qué existe el mal si Dios es bueno? ¿Acaso Dios no es tan bueno? Y si Dios es bueno, ¿acaso no tiene el poder suficiente para luchar contra el mal de este mundo? Y si Dios no es tan poderoso para ganarle al mal de este mundo, ¿por qué es Dios? Preguntas que de cierta manera surgen de manera natural y al inicio puede ser normal, pues si intentamos comprender este cuestionamiento. Y es importante, hermanos, que demos un marco racional a lo que nosotros creemos, no quedarnos con estas dudas que podrían hacernos caer. Esta situación nos ofrece un punto de crecimiento en nuestra madurez espiritual importante. Si estudiamos sobre el tema y nos nutrimos de la palabra y conocimiento revelado por Dios para nosotros, pues esta barrera que podría mencionar es algo que es muy normal en el creyente inmaduro o en el no creyente, y al atravesar esto nuestra fe se fortalece, hermanos. En el versículo 2 de Habacuc 1, el profeta menciona que observa injusticias, violencia y corrupción, lo cual nos relata la situación del pueblo en ese momento, a punto de ser capturados y aplastados por los caldeos. El pueblo de Israel estaba apartado de Dios, hermanos. Gobernantes corrompidos del pueblo. El pueblo siendo oprimido por leyes injustas, ignorando completamente la ley dada por Dios. Todo esto sin comprender por qué Dios no interviene en esta terrible situación que está viviendo el pueblo. ¿Hasta cuándo clamaré y no oirás?, menciona Habacuc. Sentimiento que, como mencionaba, podría no sernos muy indiferente y nos invita a reflexionar sobre nuestra vida espiritual. Sabemos que nuestra confianza debe estar en Dios. ¿Por qué dudamos? ¿Por qué cuestionamos a Dios y a su voluntad si sabemos que es perfecta? Como mencionaba, esta situación no es algo exclusivo del libro de Habacuc, pues en Salmos encontramos varios ejemplos de clamores a Dios, tratando de encontrar el consuelo en aquellos momentos complejos. El Salmo 13, del 1 al 3 de David dice: ¿Hasta cuándo, Jehová, me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? ¿Hasta cuándo pondré consejos en mi alma, con ansiedad en mi corazón cada día? ¿Hasta cuándo será enaltecido mi enemigo sobre mí? Mira, óyeme, Jehová, Dios mío, alumbra mis ojos, porque no duerma en muerte. El Salmo 22, del 1 al 2, dice: Dios mío, ¿por qué me has dejado? Palabras conocidas por muchos. ¿Por qué estás lejos de mi salud y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no oyes, y de noche y no hay para mí silencio. Ambos salmos de David, quien, si analizamos su historia y momentos importantes, sabemos que él precisamente no estaba pasando por momentos fáciles. No estaba pasando por momentos de fácil llevar, como podríamos mencionar. La situación de David era la de un ser humano, tal como nosotros, en extrema vulnerabilidad, siendo un fugitivo, un traicionado, un pecador arrepentido y un hombre que a veces se sentía abandonado. Su grandeza no estuvo en la ausencia de problemas,
sino en que en medio de ellos siempre volvía su corazón hacia Jehová, para clamar, confiar y alabar. Luego podríamos mencionar el Salmo 88 completo que nos describe el clamor del salmista a Jehová, pero daré lectura a los más representativos, que son del 3 al 18. Mas yo a ti he clamado, oh Jehová, y de mañana mi oración te previno. ¿Por qué, oh Jehová, desechas mi alma? ¿Por qué escondes de mí tu rostro? Yo soy afligido y menesteroso. Desde la mocedad he llevado tus terrores. He estado medroso. Sobre mí han pasado tus iras. Tus espantos me han cortado. Hanme rodeado como aguas de continuo. Hanme cercado a una. Has alejado de mí el enemigo y el compañero, y mis conocidos se esconden en la tiniebla. También podría mencionar el Salmo 102, pero solo lo mencionaré. En estos salmos, mis hermanos, presenciamos clamores y cuestionamientos a Jehová en situaciones muy complicadas. Entendemos que no solo nosotros podemos llegar a preguntarnos sobre la voluntad de Dios en nuestras vidas y en el mundo que observamos afuera. Más aún cuando lo observamos tan dañado y apartado de lo que sabemos Dios quiere para todos. El profeta Jeremías, contemporáneo de Habacuc, también clama a Dios por la violencia y las situaciones horribles que observa y vive. Podemos encontrar esto en Jeremías 12 del 1 al 4 y 20 del 7 al 18. Pero hay un libro completo, hermanos, que nos habla de esta situación y nos narra los sucesos ocurridos a un varón perfecto ante los ojos de Dios. Un varón perfecto y recto, temeroso ante los ojos de Dios, que fue despojado de sus bienes, su salud. Sus hijos fallecieron. ¡Qué terrible, hermanos! Su esposa le aborrece al verlo en tan mala situación. Me imagino que sabrán a quién ya me refiero, ¿cierto? Job, aquel varón perfecto ante los ojos de Dios, sufrió mucho. Sufrió pérdidas, enfermedades, sufrió maltratos. Le clamó a Jehová el porqué de su sufrimiento, pero al final que tendría nos daría una gran lección. Y hasta este momento no hemos mencionado ni el cierre de los Salmos, ni de Jeremías, ni la conclusión de Job, pues la respuesta a este gran cuestionamiento de estas situaciones tan complicadas que atravesamos se mencionará en las conclusiones de estas porciones bíblicas, junto a algo fundamental que veremos posteriormente. Ya vimos y analizamos el primer clamor de Habacuc, lo cual nos presenta el cuestionamiento y juicio que hace el profeta, pues piensa que la justicia de Dios se ha torcido y que le ha desplazado a él junto al pueblo de Israel. Dios responde a Habacuc, pero de una manera que el profeta no le ayudará a entender las cosas, pues utilizará a los mismos caldeos para enderezar a Israel. Recuerden que mediante este libro estamos analizando los cuestionamientos propios de los momentos difíciles de nuestra vida respecto a la voluntad de Dios. Y ahora analizaremos la respuesta dada al profeta Habacuc. La respuesta de Dios la encontramos en el capítulo 1, versículos del 5 al 11, que dice: Mirad en las gentes y ved, y maravillaos pasmosamente, porque obra será hecha en vuestros días, que aun cuando se os contare, no la creeréis. Porque he aquí, yo levanto los caldeos, gente amarga y presurosa, que camina por la anchura de la tierra para poseer las habitaciones ajenas. Espantosa es y terrible. De ella misma saldrá su derecho y su grandeza, y serán sus caballos más ligeros que tigres, y más agudos que lobos de tarde, y sus jinetes se multiplicarán. Vendrán de lejos sus caballeros, y volarán como águilas que se apresuran a la comida. Toda ella vendrá a la presa delante de sus caras, viento solano, y juntará cautivos como arena, y escarnecerá de los reyes, y de los príncipes hará burla. Reiráse de toda fortaleza y amontonará polvo y la tomará, y luego mudará espíritu, y pasará adelante y ofenderá, atribuyendo esta potencia a su Dios. La respuesta de Dios, hermanos, nos deja muy en claro que su voluntad a veces toma caminos que nosotros no tomaríamos o que bien simplemente no comprendemos.
La voluntad de Dios todo lo conoce y todo lo sabe. No hay errores en Él, pues Él tiene control total de los sucesos que vendrán. Así le responde al profeta. Le detalla y explica lo que sucederá. Le menciona que sucederán cosas impresionantes, que ni aun cuando se lo contare le creería. Y esto es algo importante de mencionar, hermanos. Somos seres limitados, con entendimientos y naturalezas limitadas. Hay cosas propias de nosotros mismos que como raza humana jamás comprenderemos. Y Dios, por supuesto, es todo lo contrario. Dios es infinito en todos sus atributos. Él sabe y entiende todas las cosas. Es atemporal e inmaterial. Su existencia no está definida ni por tiempo, ni por espacio, ni por conocimiento. ¿Qué somos comparados a Él? Él está en control de todas las cosas. Pero por su gracia y misericordia y eterno amor, Dios nos ha dado la oportunidad de acercarnos a su reino mediante nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Gloria sea a Dios por eso. En la respuesta de Dios al profeta, le comenta lo que le sucederá al pueblo, pues los caldeos serán engrandecidos ante Israel. Sus caballos serán más ligeros que tigres, más agudos que lobos. Su ejército y jinetes serán multiplicados en gran número y volarán como águilas que se apresuran a la comida. Juntarán cautivos como arena, derrocarán reyes y príncipes, burlándose de ellos y atribuyendo toda esta potencia a su Dios. Pero ojo, Dios con D minúscula. Y es así como funciona el mundo. No son solo los caldeos, hermanos. Cualquier cosa buena al mundo se la atribuye a su Dios, pero con D minúscula. La suerte, las energías, las vibras, los talismanes o imágenes. Las personas hoy en día decretan verbalmente, como si tuvieran alguna pizca de poder. Y no es por hacer juicio del mundo, hermanos, pero sabemos que está mal según la palabra de Dios. No debemos dejarnos engañar. La mayoría de las personas en el mundo no conoce de Dios más que su nombre. Otros que sí le conocen, pero que están ciegos por el mundo. Dios tendrá su juicio sobre todos, y su juicio será perfecto, y descansamos en eso. Y con respecto a los que somos creyentes, la voluntad de Dios, como mencionaba, puede dejarnos atónitos. Nos puede llevar a través de enfermedades, pérdidas de seres muy amados, problemas de todo tipo, lo cual nos puede llevar a cuestionar la voluntad, la justicia y el amor de Dios. Debemos estar atentos siempre, hermanos, ya que estas situaciones, mezcladas con nuestras dudas a Dios, y la distorsión de la voluntad de Dios porque pensamos que Dios no es tan bueno. Esto puede ser de fácil acceso para el enemigo, nuestras cabezas. Es una vía rápida del enemigo, llevándonos a situaciones aún peores de pasar, que mezclada a nuestro momento difícil, se nos añade ahora el estar apartados de Dios. ¡Qué terrible! Lo cual solo nos podría llevar al declive de manera exponencial. En Génesis 18, 22 al 33, vemos cómo Abraham conversa con Jehová antes de destruir Sodoma y Gomorra, y le pregunta si matará al justo por culpa del impío, cuestionando de cierta manera o quizás no creyéndole tanto a Dios. Abraham no sabía que no había ni justo ni aun uno en Sodoma y Gomorra, pero Dios sí sabía. Y yo les pregunto, hermanos, ¿acaso el juez de la tierra no ha de hacer lo que es justo? ¿Por qué involucramos nuestras naturalezas limitadas a esta perfección de lo que es Dios? En Eclesiastés 3:16 leemos: vi más debajo del sol, en lugar del juicio, allí la impiedad, y en lugar de la justicia, allí la iniquidad. Eclesiastés 4:1 dice: y tornéme yo, y vi todas las violencias que se hacen debajo del sol, y he aquí las lágrimas de los oprimidos, y sin tener quien los consuele, y la fuerza estaba en la mano de sus opresores, y para ellos no había consolador. Salomón, a quien se le atribuye el libro de Eclesiastés, nos da una visión muy parecida a lo que hemos estado exponiendo.
pues observa con frustración la injusticia y la vanidad que observa bajo el sol. Nos menciona que al justo le sucede lo mismo que al impío, o sea que no hay justicia, sin dar cuentas de la justicia de Dios, esta realidad. Y en esta respuesta Dios nos ha demostrado que tiene una voluntad perfecta, que como hemos mencionado, trasciende tiempo y entendimiento humano. Dios quiere lo bueno para aquellos quienes somos sus hijos, pero que muchas veces nos llevará a caminar por momentos o etapas complejas en nuestra vida, viviendo problemas, injusticias, observando cosas que ponen a prueba nuestra confianza en Dios, pero que nos fortalecerán para situaciones posteriores. Y esto es importante mencionar, hermanos. Si pasamos por situaciones complejas, debemos dar siempre la honra y la gloria a Dios, pues hay algo que debemos aprender de aquella situación, o algo que tiene que aprender a alguien de aquello que estamos pasando. Nuestro testimonio se fortalece como congregación, o puede ayudar a alguien que está atravesando por una situación similar. Estas situaciones nos fortalecen como congregación, porque a través de todo le dimos la gloria y la honra a Dios. Y nos fortalecemos en esto como congregación. Si no entendemos el por qué estamos pasando por algo tan difícil, aferrémonos a Dios sin importar nada. Encomendémonos a Él y a su voluntad perfecta, hermanos. Posteriormente, y en su debido momento, si a Dios le place, comprenderemos todo lo que pasamos. Lejos de aún comprender la voluntad de Dios, Habacuc vuelve a clamar a Él, sin comprender el por qué engrandecería a aquellos impíos, los caldeos, lo cual nos da paso al tercer punto del tema, el segundo clamor de Habacuc a Jehová. Y esto lo encontramos en Habacuc 1:12 al 2:1. Le dice: ¿No eres tú desde el principio, oh Jehová, Dios mío, santo mío? No moriremos. Oh Jehová, para juicio lo pusiste, y tú, oh roca, lo fundaste para castigar. Muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio. ¿Por qué ves los menospreciadores y callas cuando destruye el impío al más justo que él? Y haces que sean los hombres como los peces de la mar, como reptiles que no tienen señor. Sacará a todos con anzuelo, cogerálos en su red y juntarálos en su aljerife, por lo cual se holgará y hará alegrías. Por esto hará sacrificios a su red, ofrecerá sahumerios a su aljerife, porque con ellos engordó su porción y engrasó su comida. ¿Vaciará eso su red? ¿O tendrá piedad de matar gentes continuamente? Sobre mi guarda estaré, y sobre la fortaleza afirmaré el pie, y atalayaré para ver qué hablará en mí, y qué tengo de responder a mi pregunta. La respuesta de Jehová al profeta no le deja del todo tranquilo como apreciamos. Le deja con interrogantes difíciles de comprender, pues no logra entender cómo es que engrandecerá a aquella nación pagana e impía de los caldeos, acercándolo más al profeta a asumir la justicia de Dios como una incoherencia. Pero las consecuencias a la desobediencia a Dios y el sumidero en el pecado en que se encontraba Israel debían ser corregidas. Por eso es que Jehová levanta a este pueblo para castigar a Israel. Sin embargo, podemos reconocer algo al final de esta porción bíblica. Habacuc se presta a la paciencia ahora. Deja de lado la angustia y los cuestionamientos a Dios y se dispone a la respuesta de su clamor por parte de Dios. Se dispone a esperar, observando cuál será la respuesta y el final de todo este suplicio que estaban viviendo. Así como Habacuc, debemos ser pacientes y esperar. Parte importante de nuestra vida como cristianos es la confianza en Dios. Tenemos variados ejemplos de quienes confiaron en Dios, aun cuando sus condiciones no estaban a su favor. Confiaron en Dios, aun cuando su vida dependía de aquello que harían. Podemos mencionar la vida de Abraham completa, ubicada en el libro del Génesis, desde el capítulo 12 en adelante. Dios le pide a Abraham que deje su tierra, familia y todo lo propio por una tierra desconocida.
Posteriormente le pide que sacrifique a su hijo y él respondió a Dios en plena confianza y obediencia. También tenemos a Noé en Génesis 6, quien confiando en Dios construyó un arca para él y su familia, pues la humanidad sería devastada por un diluvio. Tenemos la historia de Daniel, que siendo capturado y puesto a servir al rey de Babilonia, termina siendo puesto en un horno al no querer postrarse ante este rey, y luego es arrojado a los leones, pero confiando en Dios, fue librado de toda prueba, de todas estas situaciones. Puedo mencionar también a aquella viuda que le da lo último que tenía a Elías, en medio de una hambruna, y Dios le recompensa con abundancia durante toda esa hambruna. Cabe mencionar a los héroes de la fe que encontramos en la carta a los Hebreos, capítulo 11, pero el mayor ejemplo, el ejemplo principal que quiero mencionar, es el del Señor Jesucristo en el Getsemaní, donde clamando a Dios, pidiendo que si era posible pasara esa copa de Él, pero que no fuese esa voluntad, sino la de nuestro Padre que está en los cielos, confiando en el plan de redención eterna para la humanidad. Así como ejemplos sobre esto existen versículos que nos dan profundas enseñanzas sobre cómo debemos confiar en nuestro Señor. Proverbios 3 del 5 al 6 dice: Fíate de Jehová de todo tu corazón y no estribes en tu prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Salmos 37:5 dice: Encomienda a Jehová tu camino y espera en Él, y Él hará. Salmo 57, 3 al 4. En el día que temo, yo en ti confío. En Dios alabaré su palabra, en Dios he confiado. No temeré lo que la carne me hiciere. Amados hermanos, confiar en Dios no significa no sentir miedo. No significa no sentir desesperación, angustia o incertidumbre. Significa que a pesar de sentir todo esto, sabemos que Dios está en pleno control de todas las cosas y que sus promesas y su voluntad se manifestarán en su debido momento, no en nuestro momento. Mediante ello encontramos la paz en medio de la tormenta. Y para finalizar, hermanos, veremos la última respuesta de Dios y la oración final que clama Habacuc. Esto lo encontramos en Habacuc 2, del 2 al 4. Dice: Y Jehová me respondió y dijo: Escribe la visión y declárala en tablas, para que corra el que leyere en ella. Aunque la visión tardará aún por tiempo, mas al fin hablará y no mentirá. Aunque se tardare, espéralo, que sin duda vendrá, no tardará. He aquí, se enorgullece aquel cuya alma no es derecha en él, mas el justo en su fe vivirá. Mediante la segunda y última respuesta de Jehová al profeta, podemos entender varias cosas. Jehová ordena que esto se escribiera para que fuera de edificación para cada uno de nosotros, los creyentes. En ese momento quizás al profeta no le hizo sentido, pues tenía problemas mayores con el pueblo y el sufrimiento que atravesaban. Pero gloria a Dios que se hizo esto para nuestra edificación en esta tarde y para que guardemos esto en nuestros corazones. Es parecido a lo que analizamos en este día. Nuestras circunstancias nos hacen dudar, pero Dios conoce todo y cada una de las cosas. Asimismo se nos enseña que debemos ser pacientes y aguardar en la voluntad de Dios nuestras cosas. No desesperemos en la prueba. Debemos confiar en lo que se nos ha preparado, que llegará en su perfecto momento. Y finalmente se nos presentan las características del impío, quien por su orgullo y autosuficiencia su alma tuerce y le lleva a la perdición. En cambio, mediante las características del justo, se nos presenta la respuesta al análisis del tema de esta tarde, la calma a nuestra incertidumbre. Esta se nos presenta en un principio fundamental para cada uno de aquellos quienes somos sus hijos. La fe, hermanos. Hemos hablado de esto sin mencionarla. La fe, la cual al definirla podríamos dar lectura completa al capítulo 11 de la carta a los Hebreos. Pero solo leeremos el versículo 1, que es la definición precisa. Dice:
Es pues la fe la sustancia de las cosas que se esperan, la demostración de las cosas que no se ven. Versículo que nos da a entender que la fe es la convicción y seguridad en lo que no se ve, que va más allá de la evidencia física. Nuestra fe está en Dios, en sus atributos, en su carácter y en sus promesas. Nuestra fe debe estar puesta completa y plenamente en Él. No viviendo como el impío de alma torcida, que cree en sí mismo, sin poder controlar absolutamente nada. Sin embargo, mediante la fe encontramos muchas cosas más. Mediante ella encontramos el camino a nuestra salvación. Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Mediante la fe en el Señor Jesucristo, hermanos, abandonamos la condena a la muerte eterna que algún día tuvimos y pasamos a tener vida eterna. A los Efesios 2, del 8 al 9 dice: porque por gracia sois salvos por la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Mediante la fe, hermanos, recibimos el regalo de la salvación, dada por gracia de Dios, no de nosotros ni de obras que pudiéramos ver, solo por la fe. Asimismo, nuestra fe debe ser genuina y firme, además de estar en Dios y en su poder. Mateo 17:20. Y Jesús les dijo: por vuestra incredulidad, porque de cierto os digo que si tuviereis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí a allá, y se pasará, y nada os será imposible. Nuestra fe debe estar en las promesas de Dios, pues éstas son eternas. Isaías 41:10, una gran promesa para cada uno de nosotros. No temas, que yo soy contigo. No desmayes, que yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Nuestra fe, hermanos, es el escudo para protegernos de los ataques de Satanás, sus mentiras, tentaciones. Efesios 6:16 dice: sobre todo, tomando el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. La fe, asimismo, no es sólo de sentir o de pensar, también es visible a los ojos. Santiago 2:17 y versículo 26 dice: así también la fe, si no tuviere obras, es muerta en sí misma. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, también la fe sin obras es muerta. La fe, hermanos, es un tema central y doctrinal de la palabra de Dios. Mediante la respuesta de Dios al profeta, esta la instaura como enseñanza y pilar fundamental en nuestras convicciones. Asimismo, Pablo cita a Habacuc 2:4 en la carta a los Romanos 17:1 y en la carta a los Gálatas 3:11. Dice en la carta a los Romanos: porque en él la justicia de Dios se descubre de fe en fe, como está escrito: mas el justo vivirá por la fe. Y a los Gálatas: mas por cuanto por la ley ninguno se justifica para con Dios, queda manifiesto que el justo por la fe vivirá. Para finalizar, amados hermanos, en la oración final de Habacuc encontramos algo digno de buscar, apropiar en nuestras vidas. Habacuc ya no se muestra feliz por ciertas situaciones, sino que dice estar gozoso a pesar de las situaciones. Pues menciona que aunque no hayan cosechas, aunque no haya ganado ni medios para subsistir, él se regocijará en el Dios de nuestra salvación. Esto lo encontramos en Habacuc 3, que es la oración de Habacuc final. Nuestra tranquilidad y gozo ya no están en las circunstancias, sino en Dios. Cuando maduramos nuestra fe, cuando pasamos de ser ese neófito o creyente inmaduro a un creyente maduro y firme en Dios, podemos alabar a Dios, no por el dolor del momento, sino que podemos alabar a Dios a pesar del dolor del momento. Él es nuestra fuerza inquebrantable, hermanos. Como dice 1 de Samuel 2:9, en la oración de Ana, la madre de Samuel,
muy propia al tema por lo demás. Ella dice: Él guarda los pies de sus santos, mas los impíos perecen en tinieblas, porque nadie será fuerte por su fuerza. Mediante esta reflexión de la palabra, amados hermanos, hemos pasado de los cuestionamientos de Habacuc hacia Jehová, preguntando hasta cuándo tanto dolor, a la oración de Habacuc a Jehová, que sin importar las circunstancias, nos gozaremos en el Dios de nuestra salvación. Finalizando con el pilar fundamental de la vida del creyente y el medio que Dios nos da para que nosotros descansemos en él, la fe. Espero, amados hermanos, que esta reflexión haya sido de edificación tanto para ustedes como lo fue para mí en su momento. Amén. Segunda a los Corintios 5:7 dice: porque por fe andamos, no por vista. Les invito a que puestos en pie tengamos un momento de oración. Padre nuestro que estás en los cielos, glorificado sea su nombre, mi Dios amado, Amén. por la eternidad. Gracias le damos por la palabra traída en esta tarde, Señor. Sea usted llenándonos de fe, Padre, de seguridad, Señor, en sus promesas y en su carácter, Señor. Sellando estas palabras, sea usted en nuestros corazones y vida. En el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Hasta aquí, la Iglesia Metodista Independiente ha presentado En Espíritu y Verdad. Dios es Espíritu, y los que le adoran, en espíritu y verdad es necesario que le adoren. Que el Señor les bendiga.